Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes un martes más, acompañándolo ahí en sus hogares a través de la señal maravillosa de Canal 30, Televisión Maravita, y también Hippie TV, por supuesto, que se ha unido a la transmisión de este programa que hace academia, pero también vinculación comunitaria desde el espíritu gregoriano, desde el alma mater, desde la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la universidad con corazón. Hay que aprovechar esta oportunidad para desear que este año, este 2017, sea pleno de consecuciones. Un año difícil, por supuesto, un año electoral. Un año en el que naturalmente queremos desearle a usted inteligencia, razonamiento, la aplicación de los elementales sentidos de análisis, de síntesis, para poder comprender hasta dónde un candidato puede llevarnos a que este país pueda ser ese piélago de paz y de desarrollo que siempre hemos buscado, o por otra parte, que caigamos a lo mejor en el más grande de los ostracismos y que obviamente no podamos avanzar hacia la consecución de esas metas comunes. Quiero invitarlo para que este año nuevo también le traiga a usted toda clase de éxitos, toda clase de felicidad familiar, personal, que los anhelos se cumplan, que la ruta esté iluminada por la suprema luz y que aquella pueda generarle ese camino, esa impronta en la que por sobre todo se sepa cuál es el norte y cuál es el destino. Dicho esto, es momento de arrancar y como siempre, aquí en Hablamos Derecho, este programa importante que propone la Universidad San Gregorio, tenemos invitados del más alto nivel. Tenemos por una parte a nuestra copresentadora el día de hoy, que es María Laura Bernal, alumna inteligente que ya ha estado en este mismo programa en una ocasión anterior como invitada, hoy lo hace como copresentadora, y pues como invitado, conocedor del tema que hoy vamos a tratar, el doctor Juan José Bernal Gómez, joven catedrático de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, distinguido exalumno a quien tuve el honor de guiar en una parte de la ruta, y que hoy me enorgullezco de presentarlo ya no solo como profesional, sino como maestro universitario, como profesor, que además conoce profundamente de temas tributarios. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hacer una introducción al derecho tributario, conocer un poquito la relevancia de los tributos para el Estado. Así que, sin más ni más, luego de esta quizá algo larga introducción, pues dar paso en primer lugar a nuestra copresentadora María Laura y también darle la bienvenida a nuestro invitado. María Laura, señor doctor Juan José Bernal, muy buenas noches, un placer tenerlos en este foro. Muy buenas noches, televidentes, doctor Juan José Bernal, mi prestigioso ex docente Alberto Vélez, gracias por la invitación de conducir este programa que creo que nos llena de orgullo a todos los gregorianos y, como no, a toda la ciudadanía portovejense. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo. Buenas noches, estimado maestro, María Laura, queridos televidentes. Doctor, sí, arranquemos con las preguntas para que este programa cumpla el objetivo. En primer lugar, decirle que buscamos que quienes no conocen de derecho aprendan sobre él. En los términos más coloquiales, nosotros sabemos que usted es un erudito, un hombre muy culto, con una profundidad que hemos tenido la oportunidad de compartir en la conversación amena y agradable que siempre sostenemos en los cubículos de los maestros en esta universidad. Pero en esta ocasión vamos a tratar de generar ese criterio, si bien profundo, una explicación que pueda llegar a esas personas que nos miran, a esas personas que semanalmente nos abren las puertas de su hogar y que nos ubican un lugar de preferencia ahí en su sala, en su dormitorio, para escucharnos y vernos. Entonces esa es la premisa con la que siempre partimos en este programa, pues ya es tiempo, ya hablamos derecho y vamos con la primera pregunta, doctor, para conocer un poco de derecho tributario y hacer este antecedente básico de lo que es aquel tipo de derecho en el Ecuador y de la importancia de los tributos en el Ecuador. Primero creo que deberíamos clarificar para que precisamente quienes nos están viendo lo sepan desde el más elemental de los criterios redundo, que es definir qué son los tributos, doctor, por favor. Los tributos son un tipo de recurso público, un ingreso de los muchos que alimentan el presupuesto estatal. Es decir, hay otros ingresos
y desde el ámbito del derecho tributario, que tiene como núcleo de estudio a los tributos, al resto de ingresos, los denominados no tributarios, lo que pueda cobrar el Estado en concepto de arriendo y venta de sus bienes, lo que obtenga de multas, inclusive si las multas se dan en el ámbito tributario, eso es parte del derecho penal, no del derecho tributario, o en tal caso sería parte del derecho penal tributario. Y suele haber una confusión al respecto. Se entiende que toda percepción económica que el gobierno tiene es un tributo, pero no es así. Las multas, usted bien las define, están en otro campo. Sí, por lo menos para el derecho tributario contemporáneo, el tributo está ya estandarizado en 3 especies. Es decir, la palabra tributo es un genérico para los nombres impuestos, tasas y contribuciones que ya las especiales iremos o de mejora. describiendo, ¿verdad?, Sí. a lo largo de este programa. Así. Mi querida María Laura, tú tenías algún interrogante para formular al doctor que me encantaría, por favor, se la propongas. Sí, doctor, luego de todo lo que nos ha acotado de la definición de lo que es un tributo, ¿nos puede decir por qué es relevante y esencial el tributo para el Estado? La teoría contemporánea recomienda de que un presupuesto estatal se alimente en la mayor medida posible o una buena medida de tributos, porque se parte de una realidad. Los tributos dependen de la voluntad política de un gobierno y de un Estado para cobrarse, porque se cobran en base a algo de algo que la doctrina denomina manifestaciones de la riqueza. Y no hay país, por muy pobre que sea, que no tenga riqueza, que no tenga clases ricas y pobres. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de cobrar tributos. En cambio, hay otro tipo de ingresos que dependen, por ejemplo, de precios internacionales, de los mercados, y no siempre estos precios son favorables Lo que ha a los ocurrido con el países. petróleo actualmente, ¿verdad? Buena parte de la crisis que ya se percibe en el Ecuador, después de una economía más o menos boyante durante algunos años, se percibe cierto nivel de crisis o nivel crítico por este descenso abrupto de los precios del petróleo. Usted bien lo ha señalado. Claro, por tanto, lo que queremos manifestar es que los tributos, como potestad estatal, como monopolio estatal, no dependen demasiado de otros factores externos a la nación. Por eso se recomienda de que en buena medida alimenten el presupuesto estatal. Muchas gracias, mi querido doctor. Y ya que usted ha hecho todos estos análisis, es tiempo ahora sí de entrar en este tema de la clasificación de los tributos. Usted ya nos había un poquito dado un antecedente, pero por favor ya con mayor discernimiento temático, pues cuéntenos un poco de esta clasificación tributaria. Vale aclarar, antes que nada, que toda clasificación obedece a un criterio distintivo. Es decir, puede haber tantas clasificaciones como posibilidades de establecer criterios diferenciadores que establezcan una especie de tertium comparationis. Es un término en latín, pero lo importante es que saber qué significa la tercera parte de la comparación. Es decir, la clasificación que yo antes he expuesto obedece a un criterio legal o normativo, porque es la que está estandarizada en nuestra norma y en la mayoría de las legislaciones que existen. Pero yo podría clasificar a los tributos de acuerdo a su finalidad y podría decir que son fiscales y extrafiscales. Los fiscales son los típicos, aquellos que tienen como finalidad el obtener recursos públicos. Es el tributo por excelencia. Pero hay tributos que más que recaudar, lo que pretenden es cambiar u orientar conductas de los contribuyentes. El típico ejemplo de este tipo de tributos, los extrafiscales, son los impuestos ambientales. Por lo general, yo cuando pongo un impuesto ambiental o un tributo ambiental, yo lo que busco es evitar las conductas contaminantes de las personas, más que recaudar. Es decir, que la persona diga, no quiero tener este gasto y por eso voy a evitar la conducta contaminante y así no voy a pagar el tributo. Correcto, doctor. Muy amable, gracias. Excelente respuesta. Por favor, Laura, ¿tú tienes nuevas interrogantes? Bueno, en la clasificación que usted nos ha acotado, ¿me puede decir, conozco que están los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales? ¿Me puede hablar de los impuestos?
¿Qué son ellos? Definámoslos para que la gente sepa, porque hay a veces una confusión. Entre la gente estos, tiende a mezclar todo, impuestos, tasas, así que vamos a ir con cada uno de los criterios aclarando. Con gusto, voy a intentar de que la información sea la más útil posible para el contribuyente y para los ciudadanos en general y demás personas. El impuesto es una prestación que el Estado puede exigir al ciudadano sin necesidad de que ejecute una acción previamente. Y voy a utilizar un criterio clasificatorio de un autor. Un ejemplo también para que resulte mucho más amigable el concepto. Voy a utilizar un criterio clasificatorio de un autor de nombre Gerardo Ataliba, de Brasil. Él establece que hay una diferencia entre el impuesto y la tasa y la contribución especial o de mejora. Él dice que el impuesto es un tributo no vinculado. ¿No vinculado a qué? A un actuar previo del Estado. Es decir, de crearse mediante ley, como todo tributo, un requisito formal del derecho, pero no es necesario que el Estado ejecute una obra pública ni brinde un servicio para legitimar su cobro. Grafiquémoslo, doctor, por favor, quizá con un ejemplo. Listo. Basta que detecte como Estado que hay una de las manifestaciones de la riqueza relevantes para el ámbito tributario, como por ejemplo renta en mis ciudadanos. Mi país es muy productivo, hay muchos ciudadanos con utilidades, con ganancias. Entonces yo creo un impuesto a la renta, como lo hay en el Ecuador, y no necesito hacer nada más como Estado. Pero en cambio, cuando hablamos de la tasa y la contribución especial o de mejora, sucede que yo previamente, a poder cobrar legítimamente estos dos tipos de tributos, debo realizar una actividad estatal. En el caso de la tasa, debo brindar un servicio público al ciudadano. Y en el caso de la contribución especial, debo, en cambio, realizar o ejecutar una obra pública. Y no cualquier obra pública, una que genere un aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria de los ciudadanos. Correcto. Nos faltaría el concepto de contribución especial brevemente, porque el tiempo apremia. Listo, me gustaría dar un ejemplo al respecto. Lo importante de la contribución especial de mejora es que la obra pública que se ejecuta genera un aumento, genere plusvalía. ¿Por qué? Porque habrá obras públicas que no generen el aumento. Por ejemplo, posiblemente si construyen una cárcel o una fosa séptica al lado de mi casa, claro, en vez de abonarle, le resta. Claro. También hay un factor subjetivo en esto, porque un hospital que da acceso al servicio de salud generalmente genera un aumento de valor en la propiedad inmobiliaria del ciudadano, pero en cambio, si lo pongo, yo que sé, un barrio Jailón o Pelucón, tal vez no, la percepción de esa obra pública no sea tan buena y genera un efecto contrario. Todo va a depender incluso de la ubicación. Muchísimas gracias, doctor. Es tiempo de hacer esta breve pausa que siempre realizamos para escuchar anuncios institucionales. Recuerde que estamos en Hablamos Derecho, una propuesta académica y de vinculación comunitaria de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ya volvemos. No cambie de canal. En unos instantes estamos nuevamente con usted. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Amigos queridos, ya regresamos. Qué gusto abrazarlos nuevamente, ya que estamos en su hogar. Usted nos lo permite semanalmente, todos los martes a las 9 de la noche en Canal 30, Televisión Manavita, y también en Hippie TV. Recuerde que ya tenemos nuestra página web, ya tenemos nuestro canal de YouTube, Hablamos Derecho. Usted puede entrar a la página correspondiente, que es www.youtube.com, y allí simplemente digitar en el buscador Hablamos Derecho, y usted pues tendrá todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, que están en el orden de los 35, si la memoria no me traiciona, todos exitosos y con excelentes profesionales invitados. Vamos a dar el paso a María Laura, nuestra copresentadora, el día de hoy distinguida estudiante de nuestra universidad, para que formule pues todas las interrogantes que se nos van ocurriendo para
nuestro catedrático invitado, el doctor Juan José Bernal Gómez. Bueno, doctor, luego de la aclaración que usted nos ha hecho, que fue muy instructiva, en donde ya podemos distinguir entre la clasificación de los tributos no vinculados, como eran los impuestos, y vinculados, como son las tasas y contribuciones especiales, yo quisiera saber cómo se originaron los tributos. Yo diría que los tributos son tan antiguos como el ser humano. Por una razón, porque el ser humano basa sus estructuras sociales en jerarquías y siempre el más fuerte ha impuesto tributos a los más débiles. O el más apto, el más capaz, el más inteligente llega a la cúspide para dirigir y determina quién debería pagar tributos y quién no. O si yo debía pasar por el terreno de alguien para llegar a un destino, me cobraba tributo por ese derecho de paso, ¿verdad? Entonces, siempre el hombre ha manejado este concepto tributario. Así es. Lo que hay que entender es que lo que antes, en el pasado, en la antigüedad, se entendía como tributo, tal vez actualmente ya no entre en esta clasificación. Pero la evolución viene ahí, de una subordinación hacia alguien al que había que pagarle alguna prestación, sea pecuniaria o en bienes y servicios. Correcto. Pero, doctor, para ir caminando en esto que es pues la evolución histórica de los tributos, ¿puede contarnos cómo eran los tributos en la antigüedad? No lo sé, quizá en Grecia, quizá en la antigua Roma, en la etapa fenicia, los asirios, los babilonios, sumerios, acadios, o antes los propios egipcios. ¿Cómo era el concepto y pues cómo se definían los tributos y cómo se pagaban en especie, en bienes? Cuéntenos un poquito en esta evolución histórica a la que usted ya nos ha generado el antecedente, cómo eran los tributos en esta edad antigua. Lo que es digno de resaltar, estimado Alberto, es que pese a lo que podría considerarse o lo que podría manifestar una persona esnovista, en la antigüedad hubo una gran evolución del ámbito tributario, es decir, ya había conceptos evolucionados como el de impuesto a las rentas con tarifas progresivas, por ejemplo, algo que creemos que es un invento de la modernidad. Claro, yo no lo conocía, por ejemplo. Ya existía en esa época, ya había impuestos a los consumos de lujo. ¿En qué sociedad, por ejemplo, se daba ya este impuesto progresivo? Los griegos tenían impuestos progresivos, por ejemplo. Los romanos, por ejemplo, tenían una figura tributaria, la ultro tributum, que establecía que para los bienes de lujo y para efectos contables había que aumentarle su valor por una determinada cantidad, 5 veces más, 10 veces más. Con esto iba a salir un impuesto mayor. Entonces ya existían mecanismos para, digamos de alguna manera, distinguir entre consumos, gastos de consumo y gastos de lujo, lo cual creaba la distinción entre que una persona adinerada, un patricio, debía pagar más que un plebeyo porque tenía más capacidad contributiva. Entonces tal vez no utilizábamos la misma terminología que utilizamos en el presente, pero había una evolución muy buena. Doctor, hay una duda. ¿Cuál fue la primera sociedad que legisla acerca de los tributos? ¿Qué se tiene en la historia esta del derecho en el campo tributario? ¿Qué nociones se tiene de quiénes fueron los que volvieron derecho positivo? Esto que muchas veces era más bien en el campo de lo consuetudinario, practicado de manera recurrente. Pero ¿en qué momento se comienza a asentar ese derecho ya en letra? Sin perjuicio de que no soy historiador y me disculparán los colegas de esa rama, yo creo que la referencia lógica es el Código Hammurabi. Una de las primeras referencias del derecho escrito, del derecho positivo. Entonces, por lo que he estudiado desde el ámbito del derecho, no de la historia, en el código ya había figuras tributarias. Así es. Y algunos dicen que el propio Código de Manú también las traía, y no se diga pues el derecho romano, que ya es la enciclopedia base de la cual parte todo conocimiento jurídico contemporáneo. Mi querida Laura, si avanzamos en el tiempo, ¿qué podrías preguntarle al doctor en este caminar por la historia del derecho tributario? Bueno, ya luego de hablar de la evolución histórica de los tributos, yo creo que es importante saber y recalcar
la naturaleza de estos. ¿Cuáles son las características de estos tributos? Las características de los tributos me gustaría tratarlas en la siguiente sección. Claro. Sí. Vamos avanzando más bien con el carácter histórico, porque digo, si ya hemos hablado de la antigüedad, ¿por qué no irnos al medioevo, Laura? ¿Qué te parece? Ya. A la Edad Media. Por allí podría ser el conocimiento de este derecho tributario. Estupendo. Luego, mi pregunta es, ¿cuándo los tributos adquirieron su configuración en la edad contemporánea? Listo. ¿Cuándo comenzaron a parecerse a lo que son actualmente? Claro, Exacto. arranquemos de la Edad Media y avancemos Listo. hasta la cuestión contemporánea. Claro, con una recopilación. En la Edad Media, lo que puedo decir es que no soy partidario de considerar que fue todo oscurantismo, como hay una tesis, pero sí hubo un retroceso en cuanto a materia tributaria, a dogmática tributaria. Se perdieron muchas figuras que representaban una evolución o mejoría, y lo que puedo decir es que hubo un fenómeno denominado la poliarquía. ¿Qué es esto? El poder estatal, que estaba centralizado, primero en la época helenística, con el imperio de Macedonia, luego con los diádocos en sus respectivos imperios, y luego con Roma, que fue el gran imperio de Occidente, ¿no? Ese poder Aunque central... después se trasladó a Oriente también con Constantino, ¿verdad? Claro. Que Pero- traslada la capital ya hacia Bizancio. Pero lo importante es saber que este poder central se repartió luego en la Edad Media en los señores feudales. Un monarca ya no podía, digamos, ejercer el poder en todo el territorio, así que delegó facultades. Y esto creó que también tuviera que repartir la potestad tributaria, es decir, proliferaron figuras tributarias en cada territorio feudal. Y por ejemplo, hay figuras que ahora nos pueden parecer aberrantes, pero que en esa época eran normales. El expolio, una figura tributaria de la Edad Media, consistía en la creación de cargos públicos por parte del Estado para que los ocupe un ciudadano, y el ciudadano adquiría el derecho de, digamos, de comprar ese cargo, pero también De recuperar la de inversión. recuperar que es una en base figura a que los todavía se usuarios. ve. Así es. Por eso se llama, hasta el día de hoy se utiliza el verbo expoliar. Pero María Laura, en su pregunta, digo, ¿en qué momento ya se va dando esta configuración contemporánea? Ya no como parte del derecho antiguo, sino cuando se va contemporaneizando el tema del tributo. En la Edad Moderna hay un punto de inflexión, como todos sabemos, que es la Revolución Francesa. Así es. Es decir, partimos del hecho de que antes de eso, el derecho natural, que no es malo per se, pero genera mucha incertidumbre cuando no está escrito, hacía que el ámbito tributario fuera muy disperso, pero con la Revolución Francesa y el triunfo del positivismo jurídico o su implementación, su inicio, comienzan los tributos a adquirir la forma actual, es decir, comienzan a estructurarse jurídicamente en normas previas y claras, y se establecen los primeros principios tributarios. Principio de legalidad de materia tributaria, principio de reserva de ley, sin perjuicio de que hay figuras anteriores como el... ¿Podemos ir explicando cada uno de estos principios? Ya. En mi opinión, muy personal, el principio de reserva de ley no es más que una manifestación del principio de legalidad en materia tributaria. Y el principio de reserva de ley es categórico y claro. Dice, solo la ley puede crear, modificar o extinguir tributos. Ese es el concepto más estricto del principio de reserva de ley. Pero actualmente se ha matizado y se estima que reserva de ley también es el hecho de que la ley puede crear, pero también puede autorizar a una normativa de menor jerarquía la implementación de tributos. Caso contrario, no se entendería por qué hay ordenanzas municipales que crean ciertos tipos de tributos. Claro, las ordenanzas que sin llegar a la categoría de ley también pueden hacer aparecer. Entonces, no estos se tributos. violenta el principio de reserva de ley siempre y cuando haya una autorización legal que otorgue esta concesión normativa. Ahora que vivimos estos regímenes municipales autónomos, es más fuerte todavía esa posibilidad. Así es una necesidad. Es decir, la flexibilización del principio de reserva de ley nace de una necesidad. Que en nuestro país es clara, la necesidad
de repartir ciertas potestades porque estos gobiernos autónomos descentralizados están más cerca del ciudadano. O deberían entender de mejor manera sus necesidades. Ese es el ideal. Claro, ese es el ideal y así debería practicarse. Estimados amigos, quiero aprovechar para invitarlos a nuestros programas radiales. Es el momento de generar esta invitación. Hemos hecho una breve pausa en la radio este momento, pero iniciamos ya con Año Nuevo también nueva programación en Piedra Filosofal. No se olvide de seguirnos cotidianamente, de lunes a viernes, a partir de las 16 horas, en este programa de cultura, de entretenimiento, donde hablamos de historia, donde hablamos de filosofía, donde hablamos de ciencias, y también vamos a la coloquialidad y hablamos de los más grandes artistas del rock and roll, del pop, etcétera, dándole cabida a todos los temas que usted quiere que tratemos. Usted nos escribe, al igual que lo hace para este programa, a albertovélezl@yahoo.com. albertovélezl@yahoo.com, o nos escribe a nuestro WhatsApp con los temas que quiere que tratemos ya en la programación radial, ya en la programación televisiva, 098-200-4333. Se lo repito, 098-200-4333. Es momento de hacer el corte, ya nos lo indica nuestro productor, y regresamos en apenas unos instantes para seguir dialogando con tan importante invitado. Es momento de hacer una pequeña pausa, no cambie de canal, ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Amigos televidentes, ya estamos en esta tercera parte de Hablamos Derecho, un programa de vinculación comunitaria, un programa educativo que propone la academia, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hoy estamos hablando quizá un poquito de la introducción al derecho tributario, porque vamos a hacer de manera posterior un programa ya mucho más profundo sobre esta misma rama, y vamos a invitar al experto que hoy tenemos acá, el doctor Juan José Bernal Gómez. Pero hoy estamos conversando de todo. Hablamos en primer término de las definiciones, de las explicaciones fundamentales que mueven esta órbita del conocimiento jurídico, para luego tratar de la evolución histórica del derecho tributario, porque de ello hablamos. Ahora vamos a entrar a la naturaleza de los tributos. Vamos a conversar sobre eso que es bien importante conocer, casi que la esencia del tributo en sí. Y vamos a partir preguntando, pues, ¿cuáles, doctor, son las características de los tributos? Muy bien, Alberto. Voy a utilizar una clasificación del autor Ramón Valdés Costa, porque me parece apropiada. Las características inminentes a todos tributos es fuente legal, es decir, nace mediante ley. Nacen de la ley. Ya hablamos un poco de eso. Con la excepción que ya contemplamos hace un momento también. Segundo, naturaleza pecuniaria de la prestación, es decir, lo que se paga en concepto de tributo debe ser dinero o poderse apreciar en dinero. Por ejemplo, los bienes y servicios. Más adelante daremos ejemplos sobre esto. La tercera característica sería el destino de lo obtenido a fines estatales, es decir, a fines públicos, claro, a fines no de se puede bienestar dedicar común. al interés privado, invertir en el campo privado. Así es. Y la última característica sería el carácter personal del vínculo. ¿Cómo es esto que no me queda claro el carácter personal del vínculo, doctor? El vínculo jurídico tributario es entre el Estado y el contribuyente. No, entre el Estado y las cosas. No es que Perfecto. yo dejo botado un carro, ya no quiero ser dueño del carro, o lo vendo y se rompe el vínculo. Es decir, el vínculo persiste. Yo deberé pagar el tributo correspondiente a ese objeto. Por eso el vínculo no es objetivo, sino personal. Incluso la legislación establece en ciertos casos de que cuando yo vendo un bien, soy responsable, incluso después de la venta, por 1 o 2 años en ciertos tributos.
Bueno, abogado, luego de hablar de la naturaleza de estos tributos y de sus características, ¿nos puede decir de una manera más profunda y con ejemplos para que nuestros televidentes puedan apreciarlo y absorberlo de una mejor manera, en qué consiste cada una de estas características de los tributos? Listo. Hablemos un poco más de la fuente legal. Correcto. Vamos con ello. Se parte del principio o del axioma jurídico que no debe haber tributos sin representación. Una conquista de los varones ingleses en la época de Juan sin tierra. Uno de los reclamos que hacían estos nobles ingleses a su monarca era: no debe haber tributos sin representación. Por tanto, históricamente ha sido el órgano legislativo el facultado para crear tributos. Así sucede en el Ecuador, con la salvedad de que la propuesta normativa debe venir del Ejecutivo, pero la potestad creadora sigue perteneciendo a la Asamblea Nacional en el Ecuador. Entonces ahora entendemos por qué es recomendable que sea el órgano que representa a la comunidad, al pueblo, el que crea tributos. ¿Y por qué es importante esto de la fuente legal? Porque ellos legislan mediante ley. Listo. La otra característica, la de la naturaleza pecuniaria y la prestación, es parte de una coyuntura moderna en el cual el sistema financiero se basa en el uso cotidiano del dinero. En el pasado, en otras épocas históricas, era más común el pago de tributos mediante especie. Es decir, claro, si tenía una finca podía pagar con papas o lechugas o lo que fuere, o gallinas, ¿por qué no cerdos? Así es, estimado. Entonces, ahora eso es excepcional, porque el dinero, como sabemos, es de mayor circulación. Es un estándar monetario que permite agilidad en las transacciones, sin perjuicio de que la legislación, no solo ecuatoriana, sino de algunas naciones, establece que todavía se puede dar pagos en especies. Pero vamos a ver cuándo se puede dar pagos en especies si decimos que es excepcional. Hay tres ¿Cuándo principios. sería? Por favor, hagámoslo también con ejemplos siempre. Ya. Voy a dar los principios y luego voy a aproximar al televidente a los Por principios. favor, doctor. Ese es el objetivo de este Ya. programa. Tres principios básicos: excepcionalidad, necesidad y beneficio. La excepcionalidad debe entenderse como el hecho de que yo solo puedo pedir un pago en especie con administración tributaria o aceptarlo cuando no pueda hacerlo mediante moneda constante y sonante. Es decir, es excepcional por eso. Debo constatar de que el contribuyente efectivamente no puede pagar en dinero. Segundo, necesidad. Debo de necesitar como administración tributaria del bien o servicio que quiero recibir como pago en especie. Si yo no necesito, por ejemplo, papas como administración tributaria y se van a podrir en mis bodegas, claro, no las acepto. mal haría en aceptar ese tipo de pago en especie. Pero sí, por ejemplo, computadoras o insumos de oficina, hojas, tinta para impresoras, etc. Excelente, voy a pintar todos los edificios de la administración tributaria en este año. Pintura. Pintura, un ejemplo clarísimo. Último principio, beneficio. Si el contribuyente me quiere dar este pago con precios de mercado mayores O más altos, claro. sí, o no convenientes, no va a haber un beneficio para la administración tributaria. Incluso debería haber una rebaja en el que tal vez se aproxime al costo de producción para que justifique el hecho de que yo estoy adquiriendo esta mercadería de este contribuyente y no de otro. Estoy aceptando este pago en especie porque me sale más barato que adquirirlo a precios de mercado. Ese sería el principio de beneficio en cuanto al pago en especie de tributo. Queda clarísimo con esta indicación. Yo quiero preguntar algo. Siempre se ha hablado del principio de proporcionalidad, pero no todo el mundo en sus hogares está claro y muchas veces se discute en el mundo de la tributación, en el campo tributario, sobre aquello. Y no se tiene pues la noción cierta de en qué consiste esta forma de cobrar el tributo, el impuesto, la proporcionalidad. Así que, doctor, usted puede sacarnos de la duda y enseñarle a aquellos que nos están mirando desde sus casas de qué se trata esta figura importante. Para hacer entendible el tema a los televidentes,
voy a contraponer proporcionalidad a progresividad. Esto se aplica en cuanto a tarifas. La tarifa proporcional, en sentido estricto, implica que a todos los contribuyentes se le va a aplicar el mismo porcentaje tarifario a la base imponible. Es decir, a todos, por ejemplo, los que tengan rentas, les voy a cobrar un 10% de esas ganancias como Estado. En cambio, la progresividad implica tarifas diferenciadas. Y ahora vamos al porqué de escoger una tarifa proporcional o una progresiva. Pues resulta que si en un país todos ganáramos más o menos la misma cantidad, es decir, no hubiera grandes diferencias entre los ingresos o las utilidades de unas personas y otras, entonces lo más sencillo, por simplicidad administrativa, principio tributario, que consta en el artículo 300 de la Constitución, lo más sencillo y pragmático sería establecer una tarifa proporcional, una tarifa única. Pero como sabemos que la realidad en las naciones contemporáneas es la desigualdad de la riqueza, Así es. y es uno de los problemas sociales que existe, optamos por tarifas progresivas en base a algo que se llama la teoría de la utilidad marginal de la riqueza. Bueno, abogado, hablando de esto, creo que es importante fundamentarnos en teorías y, cómo no, el derecho tributario tiene su teoría en la utilidad marginal de la riqueza. ¿Nos puede hablar de qué se trata, en qué se fundamenta? Por supuesto. La teoría de la utilidad marginal de la riqueza parte de la premisa de que, lo voy a hacer a la criolla, Por de favor. que si una persona gana $100 al mes y otra gana $10.000 o $100.000, el cobrarle la misma tarifa a ambos es inequitativo. ¿Por qué? Porque el 10% de esos $100 son $10, ¿no? Así es. Y de $10.000 son $1.000. Pareciera que estamos siendo justos, porque todos están pagando la misma proporción del tributo. Pero resulta que de pronto esa persona que gana $100 al mes necesita cada dólar para su Así supervivencia. Y en cambio no pasa lo mismo con quien tiene una mayor riqueza. Exacto. Entonces, la teoría de la utilidad marginal de la riqueza parte de la noción de que llega un punto de bienestar económico en el que cada dólar excedente se vuelve marginal o se vuelve inútil para las necesidades básicas. Será útil para otras cosas, para consumos de lujo, para adquirir bienes suntuarios, para darse vacaciones, para comprarse un yate, pero ya no lo es. Ese dólar excedente ya no es vital para la supervivencia ni para la vida más o menos digna, como la podríamos plantear en parámetros más o menos objetivos. Ya, abogado, una pregunta que me surgió. En esta teoría se encuentra sustentada en el Código Tributario. Sí. En el momento de que se establecen tarifas progresivas, estamos partiendo de este principio, y hay un sinnúmero de normas que también obedecen a esta teoría de la utilidad marginal de la riqueza. Un ejemplo claro, Exacto. las fracciones básicas exentas de tributos. En el impuesto a la renta hay la fracción básica exenta del impuesto a la renta. Es decir, el hecho de que la administración tributaria, a través de estudios técnicos, haya considerado que este año más o menos las personas que ganen hasta $12.000 o $13.000 no van a pagar tarifa 0%, es aplicar la teoría de la utilidad marginal de la riqueza, porque implica que estas personas necesitan cada dólar para su vida. Doctor, muy brevemente, porque ya estamos también sobre el tiempo en este segmento. Entonces, esta teoría de la utilidad marginal de la riqueza se fundamenta en principios de solidaridad, de equidad también dentro de un esquema social. Así es, estimado Alberto. Hay que recordar que la equidad, por mucho que se pueda ampliar la teoría actualmente, ya fue definida por Aristóteles: igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Si yo trato a una persona pobre con la misma carga tributaria que a una persona rica, estoy tratando a desiguales de forma igual, estoy siendo inequitativo. Absolutamente. El ejemplo más típico, el ejemplo bíblico: la viuda que da todo lo que tiene está haciendo un sacrificio inmenso, mientras que el fariseo, mientras da una cantidad mayor, no hace un sacrificio
que le signifique algo, que le haga apenas cosquillas. Efectivamente, Correcto. así es. Muchísimas gracias por esa aclaración y los ejemplos que yo creo que son determinantes para que usted, distinguido televidente, pueda ir conociendo a profundidad cada uno de los elementos que motivan este programa. Este es un programa de aprendizaje, es un programa de enseñanza televisiva, de teleenseñanza, y también lo es, por supuesto, de vinculación comunitaria. No lo olvide, escríbanos a albertovélezl@yahoo.com o a nuestro WhatsApp 098-200-4333. Volvemos en un instante para cerrar este programa espectacular. Volvemos en apenas unos cuantos segundos después de escuchar anuncios institucionales importantes. Ya retornamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Televidentes, ya estamos en la última sección de nuestro querido programa Hablamos Derecho, y luego de haber hecho una introducción de qué son los tributos, por qué son relevantes, su clasificación, la evolución histórica que es de suma importancia conocer de la naturaleza de estos, sus características, entramos a la parte de las figuras tributarias ecuatorianas. Y es aquí donde, doctor Bernal, quiero hacer una aclaración de la figura tributaria ecuatoriana que consta en el código del impuesto a la renta. Muy bien. Hay que partir de la premisa de que la renta que primariamente se buscaba gravar era la que se producía fruto de una actividad económica. Hay muchos ingresos que se pueden considerar renta del ciudadano, pero el impuesto como tal nace en sus orígenes para gravar actividades económicas regulares. Aquí tenemos otro concepto, no una actividad económica que realizo de manera eventual, sin perjuicio de que la tendencia en las legislaciones actuales es comenzar a gravar ya cualquier tipo de renta, dependiendo de cada legislación, claro está. Pero el impuesto a la renta básicamente grava eso. La ganancia producto de la actividad económica regular dentro de un periodo fiscal que está establecido, que debe ser de un año. Bueno, un ejemplo de para que nuestros televidentes entiendan de mejor manera sería... Un ejemplo concreto sobre el impuesto a la renta en el Ecuador. Bueno, como ya hemos visto, el impuesto a la renta en el Ecuador tiene tarifas progresivas, por tanto, busca la equidad, no solo la igualdad, sino la equidad, que las personas que más tienen paguen más, pero también en una mayor proporción, en teoría de algo que se llama la teoría del sacrificio. Es decir, ¿En qué consta esta teoría? consiste en lo siguiente: si yo aplico tarifas proporcionales, va a llegar un punto en que las personas que ganan demasiado no van a hacer un sacrificio equivalente al que hacen las personas que ganan poco. Entonces aumento las tarifas, es decir, a ciertos grupos o segmentos de la jerarquía socioeconómica, y de esta manera ellos hacen un sacrificio parecido al que hace el ciudadano común de a pie, al que le cuesta más tributar. Claro, ahí el principio de proporcionalidad está también vigente, ¿no? En este sentido. Hemos hablado del impuesto a la renta, que es el más común de los impuestos, el que todos pagamos anualmente, con el que todos hacemos nuestra declaración y sabemos cuáles son aquellos recibos que debemos presentar para ir disminuyendo el monto a pagar. Sería importante también que conozcamos un poco de los impuestos a los consumos. ¿Cómo se dan estos impuestos a los consumos? ¿Existe alguna división acerca de ellos? Clarifiquémoslo, por favor, para la teleaudiencia. Listo. Simplificando, el consumo es parte de una categoría más amplia, que es el gasto. La economía es bien clara al crear categorías duales y dice que el gasto básicamente puede ser de dos tipos: de consumo y de inversión. El gasto de inversión es cuando lo que yo he gastado me genera dinero, utilidad a largo plazo. El de consumo no tiene
esta virtud. Y en el Ecuador hay dos grandes impuestos o tributos a los consumos. El impuesto al valor agregado, El famoso IVA y el ICE. Impuesto a los consumos especiales, y cada uno orientado a gastos diferentes, a consumos diferentes. Veamos, el IVA, cuyas tarifas tradicionales han sido el 0 y el 12%, sin perjuicio de los cambios establecidos por la ley de Doctor, solidaridad pagamos ciudadana. esto siempre, cuando vamos a un restaurante, cuando compramos un bien o servicio, pero la gente no entiende por qué impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto del valor agregado que genera este impuesto? Bueno, técnicamente, lo que buscaba el tributo en un principio, porque le digo, ya ha habido cambios normativos, era gravar los consumos ordinarios, pero que implicaran la transformación de las materias primas. Es decir, generalmente se entiende que las materias primas no deberían pagar IVA, sino los bienes manufacturados. Así es, donde los hay precisamente ese elaborados. valor adicional, valor agregado. Listo, entonces, pero el IVA se distingue, hice por eso, porque el IVA está orientado a consumos ordinarios, comunes, mientras el ICE está orientado a consumos suntuarios o de lujo. Es decir, hay una diferencia también en tarifas, porque en el ICE hay tarifas del 100, 200%, tarifas que pueden parecer muy elevadas, pero que se justifican por el hecho de que gravan productos que no son indispensables para la vida. Claro. Productos que incluso a veces tienen... Ejemplos, por favor, doctor. Veamos, el tabaco, el alcohol, productos que incluso podrían tener perjuicios para la sociedad. Aunque en nuestra sociedad son casi de consumo cotidiano y para algunos resulten indispensables. Claro, pero por eso se da el caso de que aplicar una tarifa del 300%, por ejemplo, al tabaco, no es por lo menos tan alarmante como hacerlo con un producto de la canasta básica. Así es, y yo estoy totalmente de acuerdo, enemigo como soy del cigarrillo, de su consumo y lo molesto que resulta para el no fumador estar en presencia de un fumador. Yo recuerdo que hace no muchos años una cajetilla de cigarrillos llegaba a costar $1 y ahora está en el orden de los $6, si no me equivoco, $6. Ha habido una alza progresiva que ha constituido impuestos en el orden del 500%, pero que son necesarios también para evitar esto que es uno de los grandes elementos nocivos que están atacando a nuestra sociedad, generando cáncer en cantidades enormes y además por otra parte pues haciendo que la gente gaste sus escasos ingresos en algo que absolutamente no produce ningún beneficio. Así es, muy difícilmente se podría considerar violatoria una tarifa elevada por concepto ICE en productos que incluso generan malestar social, sin perjuicio de que es un tema debatible y cada ciudadano deberá formar claro, su postre. Abogado, siguiendo un poco con estos impuestos, quiero saber el impuesto al patrimonio. ¿Qué nos podría decir de este? Y con un ejemplo para que nuestros televidentes lo entiendan con mayor amplitud. Actualmente, el impuesto al patrimonio no existe en el Ecuador como impuesto ordinario, es decir, impuesto permanente, que se cobra año a año. Hay, sí, el impuesto extraordinario al patrimonio que se estableció en la Ley de Solidaridad Ciudadana, que busca ser un impuesto temporal, y lo que puedo decir al tema es que, pese a que no existe en el Ecuador, existe en otros países, como en Colombia, y tiene una justificación teórica. Es decir, no es que el Estado quiera apropiarse de la riqueza de los ciudadanos, claro, como sino que muchas veces este impuesto tiene ciertas finalidades. Un ejemplo claro, si yo me lleno de bienes improductivos, es decir, bienes que no producen, es decir, tengo grandes extensiones de tierra y me da la gana de no producirlas, el Estado, para motivar la producción, podría poner un impuesto al patrimonio para que esta persona se vea obligada o a vender esos bienes y dedicarse a otra actividad o a hacerlos producir. Claro. Entonces esa es la finalidad del impuesto al patrimonio, principalmente no llenarse de bienes improductivos. Hay mucha gente que, por ejemplo, acapara terrenos, los compra siempre que hay una oportunidad, que alguien esté en un serio problema de salud y tiene que venderlo a menos del precio de mercado, los compran, pero bienes que no sirven para nada, sino para especular, para generar especulación inmobiliaria. Lo que nos lleva un poco a este tema que creo que es determinante y que es actual, hablar de la plusvalía.
Cuando a la gente le dicen que le van a cobrar un impuesto a la plusvalía, se han levantado gritos de todos los sectores, se han levantado reclamos de toda índole, de todo corte y además en los más variados tonos. Pero hay que entender la razón de un impuesto a la plusvalía partiendo del hecho de conocer de qué se trata, doctor, por favor. Un tema polémico desde el punto de vista social del Ecuador, no desde el punto de vista de la teoría. Partamos del hecho de que la plusvalía, un término latín que se ha castellanizado, plus, aumento, valía, valor, aumento del valor de algo, recae, como se lo ha concebido este impuesto, sobre propiedades inmobiliarias. Listo. Y partamos del hecho de que a breves rasgos hay dos tipos de plusvalías. La imputable al propietario y la imputable a factores externos. Es decir, si yo tengo un terreno y construyo una casa, o tengo una casa y le realizo mejoras, esto genera un aumento en el valor de estas propiedades. Esta no es la plusvalía que nuestro legislador debería atacar. Y me parece que esa no es la idea del proyecto de ley. Hay que ver cómo termina normativizándose esta cuestión, pero el punto es que si no se ataca esta plusvalía, no hay violación de derechos. Ahora veamos el segundo tipo de plusvalía, la que se debe a factores externos. Inversiones que hace el Estado, etcétera. Sí. La que debería atacar el Estado es solo la plusvalía generada por su actuar directo y que se pueda demostrar y constatar. Y aún así va a quedar, porque la tarifa muy raramente sería el 100%, va a quedar una ganancia del actuar estatal para el ciudadano. Entonces hay que distinguir entre lo que hace el Estado y lo que se da a factores externos no imputables a este. Por ejemplo, ¿qué tal un ejemplo simplísimo? Que tengo una casa valorada en $20.000, pintada amarilla, y este año ganó Barcelona, y a la gente le da por querer pagar un poco más por esas casas amarillas. Correcto. Esto es una plusvalía debido a un factor externo, pero tampoco imputable al Estado. Por supuesto, el Estado no invirtió nada allí. La plusvalía no va a agravar eso. El tema de moda, doctor, que influye. En determinado momento algo se pone de moda comprar en X sector. No invirtió el Estado, no hay tampoco inversión de parte del particular, pero una zona se pone de moda. Y eso es suficiente para aumentar plusvalía. Y podría darse también en esos términos. Está poniendo un ejemplo más posible que mi ejemplo de Barcelona. Bueno, el punto es que lo importante es que nuestros legisladores conozcan de estas cuestiones para que puedan legislar adecuadamente, normar adecuadamente. Y lo invito desde ya, perdón Laurita que te interrumpa, a que hagamos un nuevo programa para hablar ya de esto, de esta nueva ley. Y a lo mejor de manera breve la última pregunta, pero muy rapidito, para no quedarnos en el tintero, mi querida Laurita. ¿Te parece, si lo hacemos así, la respuesta también en un minuto? Estamos por terminar. Algo importante y que nuestros televidentes nos han escrito para saber es sobre el impuesto a la herencia, el cual ha causado también mucha polémica. Bien, lo que hay que saber es que la doctrina distingue entre rentas o ganancias o ingresos obtenidos con esfuerzo y aquellos en los que se obtienen no sin esfuerzo, porque el capital requiere cierto esfuerzo también por parte del capitalista, pero es muchas veces menor que el que hace el trabajador común. Entonces, cuando yo recibo una herencia, el esfuerzo ha sido de mis padres o de mis ascendientes. En cualquier caso, se entiende de que el impuesto puede ser la tarifa del impuesto puede ser un poco alta porque no ha habido mayor esfuerzo de mi parte para obtener ese ingreso o esa renta. Correcto, me parece muy bien. Lo hemos hecho de manera breve, pero esto amerita un nuevo programa para el cual quiero ya comprometer desde ahora al doctor Juan José Bernal. Ha sido un gusto haber compartido la conducción de este programa, tanto con María Laura como con el doctor Bernal. Y creo que ha sido un tema muy interesante, un tema además que ha sido visto desde la inteligencia clara, prístina, medular del doctor Bernal, joven abogado, repito, nacido de la academia,
gregoriana, nacido del vientre mismo de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y que ahora ya es catedrático de esta universidad, porque aquí producimos estudiantes de calidad. Esa es la misión de nuestra universidad con corazón. Debo despedir tanto a mi conductora invitada del día de hoy, María Laura, como al doctor Bernal, y es tiempo de reiterar que el 2017 sea pletórico de dicha, que el 2017 marque hitos transformacionales que a usted lo hagan más grande y mejor. Con este abrazo gigantesco nos despedimos en este su programa. Hablamos Derecho y será hasta el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, televidentes, que tengan una excelente noche.